Dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero que pensemos en esta ocasión en el valor de la oración. El valor de la oración. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro, una vez más estamos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, nos estamos poniendo en tus manos para estudiar tu palabra y te pedimos dirección y te pedimos sabiduría y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe en esta ocasión, que Él trabaje en nuestros corazones de manera que nuestra vida espiritual sea prosperada. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a leer, es Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la Biblia enseña que la oración tiene una apremiante importancia. La oración es muy, muy importante. En este texto, hermanos, miren los todos de los que habla ese texto. Miren los todos. Dice, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la oración, está diciendo, oren siempre. En la carta a los tesalonicenses, él dice, orad sin cesar. Orando en todo tiempo. Luego dice, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Miren el todo. Orando en todo tiempo. ¿En qué tiempo? En todo. Cuando haya problemas, cuando no haya problemas, cuando estemos contentos, cuando estemos tristes, cuando tengamos todo lo que nos hace falta y cuando no tengamos esas cosas que nos hacen falta. En todo tiempo, estando donde estemos, en todo tiempo. Y dice con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Yo me atrevo a pensar, ¿qué es con toda oración? Puede ser una acción de gracias, o puede ser una petición, o puede ser un pedir perdón, o puede ser un interceder por alguien. Con toda oración. Puede ser una oración de alabanza, puede ser una oración de adoración. Hay muchas clases de oración. Con toda oración y súplica. Está hablando, sí, de la oración, pero también está hablando de hacer una oración de modo que clamemos, súplica, de modo que nuestra oración sea intensa. Dice, con toda oración y súplica. Y luego dice también, con toda perseverancia. Estamos hablando de los todos acerca de la oración de este texto. Con toda perseverancia. Esto es con estar insistiendo, orando. Hermanos, hemos estado hablando precisamente sobre la oración y cómo Jesús hablaba de la necesidad de orar. Y dice que enseñó una parábola sobre la necesidad de orar
siempre. Y luego cuando está allá en Getsemaní, dice, velad y orad, velad y orad. O sea, velen orando. Presten atención a la oración. Hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de ser perseverantes en nuestra oración. Y perseverar tiene que ver con eso, hermanos, con el insistir, tiene que ver con el hacerlo de una manera continua. Dice con toda perseverancia y súplica, y luego dice por todos los santos. Estamos hablando de los todos de la oración. Por todos los santos. La Biblia nos enseña, hermanos, que hemos de orar, por todos. Aquí dice, por todos los cristianos, hemos de orar. Y entiendas, hermanos, no significa que, Señor, te pido por todos los cristianos. No. Por nombre, por todos los santos que usted conozca, ore. Por todos los cristianos que usted conozca, ore por sus nombres. Ore por ellos. Sí, es cierto que se requiere tiempo, se requiere apartar un espacio de tiempo para orar por los santos, porque en verdad se requiere tiempo. He estado pensando en esto, que de repente alguien nos pide que oremos y le decimos que sí vamos a orar, pero la pregunta es si lo hacemos. ¿Lo hacemos? Debería de ser. Orar por todos los santos. Esto es los todos de la oración según este texto, pero también encontramos, hermanos, en este texto palabras fuertes. Dice con toda oración. La oración es algo muy, muy importante. Oración. Hermano, hasta la gente que no es cristiana, de repente se acerca a nosotros y dice, les pido oración. Hace unos días alguien nos dijo, les pido que oren por mi mamá. Les pido oración. La oración es algo muy, muy importante, muy, muy importante. Y luego dice el apóstol otra palabra fuerte, dice con toda oración y súplica. La palabra súplica es una palabra fuerte, nos está diciendo de la importancia de clamar, de hacerlo con todo el corazón. Y la otra palabra es perseverancia. Es una palabra fuerte, perseverancia, y es una palabra, hermanos, en la que deberíamos de prestar atención, porque la verdad, muchas veces no alcanzamos algunas cosas, no tenemos algunas cosas porque no perseveramos en la oración. Oramos en algún momento por algo y luego desistimos, cuando nosotros deberíamos estar insistiendo en esa petición y no llegar al punto de decir ya no, cuando ya casi lo estábamos logrando. La Biblia nos habla de gente que perseveró pidiendo, que perseveró suplicando. Y por ejemplo, cuando Jesús dice, pedid y se os dará, los estudiosos del griego dicen que la palabra pedir dice más bien, estén pidiendo y se les va a dar, pero estén pidiendo, o sea, con toda perseverancia y súplica. Y hay una palabra significativa aquí, hermanos. Dice, y velando en ello. Lo que quiere decir es más bien desvelados en ello. O sea, deja de dormir y ponte a orar. No duermas, ponte a orar. Velando en ello significa desvelado en ello. Hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de
velando. El apóstol Pablo lo dice, hermano, porque sabe, y Jesús también lo sabía, de la pereza que tenemos con la oración. Cuando dice Pablo, desvélense orando, es porque él sabía que como cristianos no somos muy buenos para orar, no dedicamos tiempo a la oración. Necesitamos hacerlo, hermanos. Necesitamos. ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos veladas de oración? ¿Cuánto tiempo hace que no nos apartamos hasta medianoche? Ya no toda la noche, hasta medianoche. ¿Cuánto tiempo? Solo 1 hora dedicamos en la semana como culto de oración, como iglesia. Y en la semana, ¿cuánto tiempo dedicamos como personas? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Aquí dice, velando en ello. Es raro, hermanos, que oremos hasta conseguir lo que estamos buscando. Es raro. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario perseverar en la oración? ¿Por qué es necesario desvelarnos orando, hermanos? ¿Por qué es necesario? Hay algunas cosas que la Biblia nos enseña, hermanos, que nos deja ver, que nos muestra por qué debemos de orar, por qué debemos desvelarnos orando, por qué debemos de perseverar orando. Una cosa, hermanos, una cosa, debemos de orar porque tenemos 3 enemigos de nuestra vida cristiana, 3 enemigos de nuestra vida espiritual. Un enemigo es el diablo, es el enemigo de nuestras almas. Y dice el apóstol Pedro que el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué debemos de orar? Porque el diablo quiere hacernos caer, porque el diablo quiere tentarnos para que pequemos, porque el diablo es el enemigo de nuestra alma, hermanos. Y un enemigo es aquella persona o aquel ser que se opone a nosotros. Se opone a Dios y se opone a nosotros. Hermanos, debemos de orar porque tenemos a un enemigo que tenemos que resistir con firmeza. Y para resistirlo, para no caer ante sus ataques, necesitamos orar, necesitamos poner nuestras necesidades delante de Dios y que el diablo no se aproveche de ellas. El diablo, hermanos, la carne y el mundo son nuestros enemigos. Santiago, el capítulo 4, el verso 7, dice de esta manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, Efesios 6, desde el verso 10, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, tenemos un enemigo y es el diablo, Satanás, que trata de hacernos caer. Por eso necesitamos orar. El otro enemigo nuestro es la carne. Volviendo a la carta de Santiago, en el capítulo 4, desde el verso 1, dice Santiago: puesto que Cristo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, los enemigos del cristiano, dije, son el diablo, pero también son la carne, las pasiones, la codicia. Hermanos, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo decía que manifiestas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿por qué debemos de orar? Tenemos al enemigo nuestro, que es el diablo, y tenemos a nuestro enemigo, que es nuestra carne. Y dice Pablo que manifiestas son las obras de la carne, y hace una lista de cuáles son esas obras de la carne. Y en Romanos, el capítulo 7, verso 18 en adelante, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, tenemos una tendencia a pecar. Hay una naturaleza en nosotros todavía como cristianos, aunque seamos cristianos. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos mueve o nos quiere mover al pecado, a hacer esas obras de la carne. Por eso necesitamos orar. Nosotros solos no podemos vencer esa tendencia carnal que tenemos, hermanos. No podemos vencer nosotros. Necesitamos orar para enfrentar a esos enemigos. Y el otro enemigo es el mundo. Dice el apóstol San Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, no améis al mundo. El mundo es otro de nuestros enemigos. Y Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Hermanos, Jesús dijo que nosotros no somos del mundo. Estamos en él. Pero el mundo, hermanos, el mundo trata de apartarnos de Dios. El mundo ofrece poder, el mundo ofrece riquezas, el mundo ofrece fama, el mundo ofrece
bienes terrenales. El mundo nos enseña de costumbres y prácticas que no le agradan a Dios. Hermanos, desde la caída de Adán y Eva, el diablo controla el mundo. Y el diablo usa las modas, las costumbres, las riquezas, ofreciéndola a quien él quiere. Tenemos tres enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Y hermanos, debemos de orar para que Dios nos ayude a vencer a esos tres enemigos. Ellos, los tres, se oponen a nuestra vida cristiana, se oponen a nuestra relación con Dios. Por eso debemos de orar, para que Dios nos ayude y podamos vencer esos ataques de estos enemigos. Otra cosa, hermanos, la oración es importante porque es el medio que Dios nos ha dado para que obtengamos cosas. Es el medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para darnos lo que nosotros necesitamos. La oración. Ya he citado en días pasados: clama a mí y yo te responderé. El salmista dice que él clamó a Jehová estando en la angustia y él le respondió. Yo decía, hermano, el único requisito para que Dios nos responda es que oremos, es que clamemos. Entonces la oración es importante porque es el medio que Dios ha puesto para que nosotros alcancemos lo que necesitamos, tengamos lo que necesitamos. Santiago, capítulo 4, dice el verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y luego dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, la oración, hermano, es lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para que pidamos y obtengamos lo que estamos necesitando. No tienes, dice Santiago, porque no pides. No tienes porque no pides. Y antes estaba hablando de la codicia. Antes estaba hablando de la envidia. Y la codicia o codiciar es desear tener lo que el otro tiene. Y envidiar es estar molesto por lo que el otro tiene. O querer lo que el otro tiene. Codiciar y envidiar. Y dice Santiago, pues envidias, codicias porque quieres. Porque si oraras, tuvieras lo que necesitas. Hermanos, la oración es importante porque es el medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para tener lo que nosotros necesitamos. Mateo 7, versos 7 y 8 dice: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y el verso 8 comienza diciendo: porque todo aquel que pide, recibe. Pide y se te va a dar, porque todo aquel que pide, recibe. Bueno, la oración es importante, porque es lo que Dios nos ha dado, ha puesto a nuestro alcance para que pidamos y para que obtengamos lo que nosotros estamos necesitando. Otra cosa, hermanos, la oración es importante porque los hombres de Dios, como los apóstoles, por ejemplo, consideraban a la oración como algo muy importante a lo cual ellos se querían dedicar. La iglesia creció, dice la Biblia, y hubo un problema en la iglesia cuando se repartían la ayuda a las viudas. Y dice Hechos capítulo 6, de los versos 2 al 4, dice:
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren cómo los apóstoles consideraban importante el orar y el predicar la palabra. La oración, hermanos, para los apóstoles era algo muy importante. Los apóstoles lo consideraban así. El apóstol Pablo, hermanos, muchas veces habló de que él oraba, y eso nos muestra que para él era algo importante. Romanos, el capítulo 1, el verso 9, dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y en Efesios, el capítulo 1, verso 15 y 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para Pablo, la oración, hermanos, era algo muy importante, muy importante. Y debería de ser algo importante para nosotros. En Colosenses, el capítulo 1, verso 9, dice el apóstol: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar por vosotros. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice: orando de día, de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, orando de noche y de día. Para el apóstol, hermanos, era muy importante la oración. Así que, ¿por qué es importante la oración? Es importante porque tenemos enemigos a quien enfrentar y necesitamos la ayuda de nuestro Dios para hacerlo. Es importante la oración porque es lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para obtener lo que necesitamos. Y es importante la oración porque lo era también para los apóstoles, lo era para los apóstoles. Por eso es importante la oración. Y en 2 a Timoteo, el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Hermanos, la oración es muy importante, muy importante. La oración debería de ser importante para nosotros. Hermano, yo quiero preguntarte: ¿cuánto tiempo dedicas a orar cada día? ¿Cuánto tiempo? En verdad que el hablar de la oración es fácil. El decirle a los demás que hay que orar es fácil. Hacerlo es algo que debemos de procurar. Te invito a que cada día busques un tiempo para orar. La oración es importante. La necesitamos tú y yo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos ver qué importante es la oración. Así que te estamos rogando que nos ayudes para orar. Señor, enséñanos, como decía aquel hombre, enséñanos a orar.
y déjanos ver la importancia de la oración. Bendito Dios, antes de irnos, queremos orar por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos y por aquellos, Señor, por quienes han pedido que oremos. Te estamos pidiendo que les ayudes, que toques sus cuerpos, que les des la salud que necesitan y que ellos puedan sentir tu presencia. Dales lo que les haga falta para la atención médica. Y también, Dios, oramos por sus familiares. Dales fuerzas, hazlos entendidos de cómo ayudarles. Y oramos por los que tienen problemas económicos, materiales. Suple para las necesidades, Señor. Tú conoces a nuestros hermanos en la fe, a nuestros familiares, a nuestros amigos y conocidos que tienen necesidades. Ayúdales a ellos, Señor, en especial, en particular. Y oramos por aquellos que trabajan en las instituciones de salud, para que los protejas también, para que tú les ayudes. Señor, están en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.